Volvemos a tercera de Juan, ¿no? Nos quedamos ahí. Tercera de Juan. Nadie ha hecho tercera de Juan. José iba a ser primera y segunda, pero hizo primera y segunda. Y tercera ha quedado, ¿no? Es una carta también linda, donde el apóstol dice: yo me gozo, yo tengo mayor gozo, oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 4, tercera de Juan, versículo 4, ¿no? Cuando uno sale del ministerio a otro lugar de repente y sabe tener el primer lugar entre ellos, y los expulsaba de la iglesia, ¿no? Se creía el dueño. Entonces Pablo, el apóstol Juan, amonesta ahí, ¿no? Y les dice que no imiten lo malo, sino imiten lo bueno. También resalta el testimonio de Demetrio, y muchas cosas quiso escribirlo, pero él quería poder ver a ellos, ¿no? Eso es lo que les dice: y la paz sea contigo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tuvieran de primera, segunda y tercera de estas cartas del apóstol Juan? ¿No hay ninguna? Si no hay ninguna pregunta, pasamos a otro libro. A ver, ya llegó el que le tocaba el libro de Hebreos. Está Wilson Natividad. Wilson Natividad. No está, ¿no? A ver, está Pedro. Julio César Blas Lavado. Julio Pastor, César. le Sí. hablé a Julio Blas para que entre a exponer y me dijo que tenía un percance familiar, pastor. Ya, muy bien. Hay que anotar esto porque si no me olvido, ¿no? Y hay que entender también, porque hay cosas que se presentan y es entendible, ¿no? Entonces, los que no lo exponen pueden subir su video al Facebook y me mandan el link y yo le miro y le pongo su nota, ¿no? Sí, ¿no? La tecnología nos ayuda bastante. Ahí, yo voy a calificar de acuerdo a los likes ahí. Y también como ha expuesto, ¿no? Excelente. Bien. A ver, segunda de Pedro. Miguel Moré, ya está con nosotros. Miguelito, Miguel Moré. Tampoco. Ya. ¿Quién es el secretario acá? Alexis, pastor. Alexis, y no me ha pasado todavía la lista de los teléfonos. Todos los Hola, estudiantes. pastor, muy buenas noches, aquí estoy. Acá tengo la lista, acá en la compu. Ya, me tienes que pasar a mi WhatsApp toda la lista de los números Las telefónicos. exposiciones. Ah, ya, se lo mando ahora, pastor, ahí lo tengo. Ahí se lo mando. Yo soy bien cargoso, es molesto, Pastor. digamos ahí. Ya, no me cumple hoy, ¿qué Sí, pasa? pastor, Escuchar, entender, ¿no? sí, Ya, pastor, no se preocupe, ahí se lo mando ahora, pastor. Disculpe. muy Ya, bien. listo, ya venía, pastor. A ver, entonces vamos a... Ya está. Judas. ¿A quién le ha tocado Judas? Está Leila Murillo. Buenas noches, pastor. Aquí estoy. Hola, ¿cómo estamos? Sé que estás en el trabajo, creo, ¿o no? No, todavía, solo que recién llego y aún no me he cambiado. Oh, Porque estoy aquí en la clase. excelente, excelente. Bien, vamos a escuchar a Leila entonces con la carta de Judas, ¿no?
Ujú. Ahí tienes acceso para compartir. ¿No? Sí, ¿se ve que estoy compartiendo? Sí. ¿Sí sale? Excelente, se ve. Ya. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la epístola de Judas. Este es un libro que hace referencia a un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera que contrasta el error mediante una vida de piedad. El tema central que abarca esta epístola es el mensaje de Judas, que es muy importante, que es la sana doctrina y la práctica piadosa que van de la mano. Por tanto, el error debe ser resistido y expuesto. Él escribió para condenar a los apóstatas y urgir a los creyentes a contender por la fe que nos ha sido dada. Judas hace un llamado al discernimiento por parte de la Iglesia y a la defensa de la verdad bíblica, a la defensa de la fe verdadera. En Judas versículo 3 habla de que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas podemos decir que siguió el ejemplo de Jesús y sus discípulos. El Señor Jesucristo pidió que nos guardáramos de los falsos maestros. En Mateo capítulo 7, versículo 15, se ve que habla más detallado sobre esto. Y el apóstol Pablo advirtió la presencia de los lobos rapaces, que lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20, en Primera de Timoteo capítulo 4, en Timoteo capítulo 3 y así en los siguientes que están ahí. Y Pedro también dedicó parte de su carta a este tema. Por eso se dice que él pudo seguir estos ejemplos porque continuó hablando y enseñando acerca de esto. Luego el autor del libro sabemos que es Judas, el hermano de Jacobo. El autor que escribió esta epístola general ha sido aceptado como Judas, el medio hermano de Cristo, que también era hermano de Jacobo Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén. La fecha en la que se escribió no se sabe con exactitud, pero se dice que es muy posible que Judas haya escrito su epístola después de Segunda de Pedro, entre el 78 y el 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Y también existe la posibilidad de que haya sido escrita entre el 70 al 80 después de Cristo, pero como les dije no se sabe y no hay ningún argumento de que lo haya escrito en una fecha exacta. Su destinatario, no conocemos la identidad y ubicación exacta de los destinatarios porque Judas no lo especifica en la carta, pero se estila de que Judas no escribió a ninguna iglesia en particular, sino a la Iglesia Universal. Por el contenido de la carta, sus lectores serían principalmente judíos, convertidos debido a la gran cantidad de ilustraciones que Judas utiliza en el Antiguo Testamento y de la tradición judía. El propósito por el cual fue escrito este libro es bien claro en la carta. Judas quería escribirles acerca de la salvación que tienen en común, pero en lugar de eso dice que le ha sido necesario escribirles para exhortarles a contender arduamente por la fe que le ha sido una vez dada a todos los santos. Esto está en Judas, versículo 3. Y se propone fortalecer a los cristianos, instándoles por medio de una vehemente exhortación a combatir a los falsos maestros. Su estructura es la introducción de la carta, del versículo 1 al 2. En el versículo 3 al 4 habla acerca de la ocasión de la carta. En el versículo del 5 al 7, acerca de los falsos doctores y el testigo que los aguarda. Los versículos del 8 al 16, acerca de las blasfemias y perversión de los falsos doctores. Los versículos del 17 al 23, sobre las exhortaciones a los fieles, y termina con la doxología que está en el 24 al 25. Y ese es el libro de Judas. Muy bien, Leila, qué gusto, ¿no? ¿Qué te pareció el libro de Judas? Muy bueno porque, como dije, el apóstol Judas
habla y exhorta a los hermanos de que en los últimos tiempos van a venir falsos maestros. Entonces él hace un llamado para que estemos alerta de quiénes son los lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y habla de Judas, ¿no? A ver, alguna pregunta que tengan ustedes. ¿Es este Judas Iscariote o Judas Tadeo o Judas hermano de Jacob o de Santiago? La hermanita dijo que era hermano de Jacobo. Ya. ¿Pero qué Jacobo? ¿Zebedeo, hermano de Juan? ¿De qué Jacobo estamos hablando ahí? ¿Es apóstol Judas o no? Este que escribe la carta. En el versículo 1 de Judas nos dice, ¿no? Hermano de Jacobo. Ahí está la clave. Sí, ahí está. ¿No? Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así es. Este no es apóstol, ¿ya? Este es el medio hermano de Jesús, de los hermanos de Jesús. Y está escribiéndonos acá. Sus hermanos no creyeron al principio, pero después de la resurrección, Judas, no es, la traducción no es Judas, debería ser Judá, ¿no? Pero está como Judas. Interesante, ¿no? Y ataca, como dice, a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Aquí habla de algunas doctrinas, algunos falsos maestros. A ver, a mí me hicieron para memorizar todo este libro de Judas. Y la memoricé, pero ahora no me acuerdo. Lo memoricé por ese tiempo, ¿no? Muy interesante. A ver, hablemos algo de Judas acá, de esta carta. ¿Ya? A ver, mirando, a ver, versículo 6. Único capítulo, ¿no? Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Te cuida, no sé nada, tú comunícate también, por favor, porque me va a preocupar. Y más que nada, como te estás haciendo así. No, por eso me estoy aplicando. Hermana Aide, su micro. Ahí está, ¿no? Sí. Miren, si los ángeles que pecaron tienen su castigo, ¿cuánto más nosotros, no? Pero aquí está hablándonos ejemplos de los de Egipto, los ángeles, Sodoma y Gomorra. Está dándonos 3 ejemplos que sufrieron el juicio eterno, el castigo eterno, del fuego eterno. Y en los de Egipto también, ¿no? Sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta es una carta maravillosa. Del versículo 8 para adelante, habla de los falsos maestros, ¿no? Soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores.
y nos da ejemplos del arcángel Miguel que contendió con el cuerpo, con el arcángel Miguel, ¿no? Con el diablo, por el cuerpo de Moisés. Este arcángel dice, no se atrevió en maldecirlo, sino más bien que Dios te reprenda, ¿no? A veces nosotros tan rápido hablamos mal, ¿no? Yo estaba una oportunidad en el terminal en Lima y una bronca y un cristiano por ahí dijo, te maldigo en el nombre de Jesús. Y lo miré quién era. Wow, no sé quién era, pero esa es una maldición muy fuerte, ¿no? Pero acá ni el ángel se atrevió a proferir juicio de maldición, sino más bien encomiendo la causa a Dios, en otras palabras, ¿no? También nos habla de la doctrina ahí de Caín. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento dedica casi 4 o 5 capítulos solamente de Balaam. El afán al dinero, pastor. En vez de maldecir al pueblo de Israel. A ver, ¿quién está hablando? No lo escucho. Max y ¿quién más? El rey Balac le había ofrecido darle riquezas en cambio de que maldijera al pueblo de Israel. Ya, y él fue, ¿no? Fue, dijo, sí. yo no puedo al principio, pero después le mostraron el oro, la plata y dijo, ya vamos, ¿no? Pero Dios le dijo, no me lo maldigas a mi pueblo, ¿no? Y en lugar de maldecirlo, lo bendijo. Pero su doctrina después, él cambia y dice, yo no puedo maldecirlos, pero hagan esto, ¿no? Hagan esto. ¿Y qué le dice que hagan? Que manden a las chicas y pequen y forniquen y así el pueblo se debilita y no tiene la fuerza, el poder para pelear y avanzar, ¿no? Porque están en pecado. Y es esa doctrina, ¿no? De Balaam. Claro que ama también el dinero. Y en el versículo 14 habla también de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, ¿no? ¿Dónde lo encontramos a Enoc? Capítulo 5, 24 y 25 de Génesis, ¿no? Que Dios lo llevó, ¿no? El libro de Enoc. Aquí hay un libro de Enoc que nosotros no lo tenemos y si algunos lo han considerado como un libro apócrifo, ¿no? Pero aquí Judas está tomando este libro, ¿no? Y está diciendo que como estos también profetizó Enoc. Bueno, es muy interesante, hay que investigar un poquito más. Y este libro también es para esta época. ¿Por qué esta época? Porque miren el versículo 18, dice,
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y recomienda Judas que a los que dudan hay que convencerlos, versículo 22, y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es maravilloso este libro de Judas. ¿Ya? Bien. Pero aquí hay una hermosa promesa. Hay una hermosa promesa. Vamos al versículo 24. Todos. Ahí habla de promesa y alabanza, ¿no? Claro. 24, 25. Ya, miren. Cuando usted confía en su propia carne, en su propia naturaleza, usted va a salir perdiendo. Pero si usted confía en el poder de Dios, Él va a hacer en nosotros. Hay veces decimos que la vida cristiana es para hombres, machos, valientes. Pero la vida cristiana es para aquellos que se someten a Dios. El yugo que Él nos pone es fácil. La carga que Él nos pone es ligera. Él no nos pone lo que no podemos llevar. Por eso Él nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cree en la palabra del Señor. Y esto es lo que nos dice y nos asegura Judas. Mira el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Aquel que se cree que está firme, mire que no caiga, dice Corintios, ¿no? Pero acá nos dice, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Por eso, mis amados hermanos en la fe, estudiantes, estudiantas, si usted se ha mantenido firme, no es porque usted sea mejor que otros, es por la gracia de Dios. Es por aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, sin mancha, para presentarnos delante de su gloria y con tristeza, ¿verdad? No, presentarnos con gran alegría. Eso es lo que hace Dios. Por eso, Dios está con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el poderoso de Israel. Él es el poderoso para guardarte y llevarte de victoria en victoria, sin caída, y presentarte delante del Padre con gozo y alegría. Ajá. No confíe en sus propias fuerzas. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, nos dice Jeremías. ¿Ah? Confíe en el poder de Dios. Por esa gracia bendita pasaremos adelante. Amén. 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 Muy bien, Judas, San Juan, nos falta Hebreos. Vamos a Hebreos, ya que no han venido los expositores. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a mirar rápidamente el libro de Hebreos. A ver, Hebreos. ¿Pueden verlo, por favor? Si no, confírmenme. Borroso, pastor. Sí, pastor, un poquito borroso, pero sí se ve. Ahí está mejor. Ya va a llegar. Muy bien. El libro de Hebreos es el mejor comentario del Antiguo Testamento que lo van a tener en el Nuevo Testamento. Es la explicación de aquello que fue la sombra, ¿no? En el Antiguo Testamento la sombra, pero en el Nuevo Testamento, Hebreos va a ser el cuerpo. El cuerpo hace sombra. El Antiguo es sombra y en el Nuevo es
Jesucristo es el cuerpo. Afirma que Jesucristo es el tema de las Escrituras. Afirma que Jesucristo es superior a todo. Afirma que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y afirma que la base de nuestra salvación, ¿quién es? Jesucristo. ¿Ya? El autor no se identifica. ¿Ustedes han encontrado o han investigado quién es el autor, por si acaso? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Dicen algunos que fue Lucas, otros dicen que fue Pablo, no se sabe, pero al final se dedujo que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, correcto. Entonces ya saben quién es el autor. El Espíritu Santo. Excelente, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, y esta escritura es inspirada por Dios. Entonces el autor es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿a quién lo tomó para escribir? Exactamente, no lo sabemos, pero se le atribuye al apóstol Pablo por varias razones, ¿no? No se identifica, dice. La mitad de los eruditos proponen al apóstol Pablo. Otros proponen a Apolos, a Bernabé, a Clemente. Otros proponen al evangelista, al doctor Lucas, ¿no? Bueno, pero es imposible determinar, pero la evidencia apunta al apóstol Pablo. Así lo afirmaba la iglesia antigua del occidente, Clemente del siglo II, Orígenes del siglo III, Eusebio el historiador también del siglo III. La bendición final en Hebreos 13:25 es la que usaba Pablo. Entonces, por esta se cree que es el apóstol Pablo. Pedro alude a una epístola escrita por Pablo a ella en 2 de Pedro 3:15. También fue escrita durante la vida de Pablo. El templo todavía existía porque el templo es destruido el año 70 después de Cristo. Y habla muchos términos acerca del templo acá. Además, el autor era amigo de Timoteo, capítulo 13, versículo 23, y estaba prisionero en Italia, capítulo 13, versículo 18 y 19 y 24. Y Italia era Roma, entonces, ¿quién estaba ahí? El apóstol Pablo. Escrita a judíos cristianos, algunos sugieren que fue escrita a los hebreos en Jerusalén, escrito desde Roma. Otros sugieren que fue escrita a hebreos en Roma, según Hebreos 13:24. Escrito desde otra parte del mundo, algunos dicen. Lo importante es que eran para judíos cristianos a quienes el escritor conocía personalmente, según Hebreos 10:34 y capítulo 13 al 19. Bueno, la fecha, antes del año 96, Clemente de Roma cita de Hebreos en su carta, antes del año 70, no se menciona la destrucción de Jerusalén, implica el servicio activo de los sacerdotes todavía en el templo. Antes de los años 66 al 70, todavía los judíos en Palestina, según Hebreos 12:4, y se ha sugerido la fecha entre los años 63 al 65 después de Cristo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño bosquejo y del capítulo 1 al capítulo 8 vemos que Jesús es superior a Cristo. Perdón, estoy leyendo mal, ¿no? La superioridad de Cristo, ¿no? Es súper mejor que todo profeta del 1 al 3. Si decimos que en el ministerio de Jesús fue rey, fue profeta, ¿no? Son tres. A ver, ¿cuál es el rey, profeta y sacerdote, ¿no? Sacerdote. En el Antiguo Testamento, así era Samuel, ¿no?
también profeta, rey y 3. Entonces aquí tenemos a Jesucristo, es superior a los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que Aarón, ¿no? Y nos va a mostrar también que Jesús viene de la línea de Melquisedec, ¿no? No viene de la línea de Aarón, de los sacerdotes o de los levitas de ahí, sino viene de otra línea. También del 8 al 10 nos va a mostrar la superioridad del nuevo pacto, basado en las mejores promesas, basado en el mejor santuario, basado en un mejor sacrificio, ¿no? Y ahí nos habla que Jesucristo es superior, pues, a las promesas, al santuario del templo y el sacrificio que él fue con su propia sangre, ¿no? También habla del 10 hasta el 13, habla exhortaciones acerca a Dios a mantenerse firmes, sabiendo que el tiempo ya está cerca. Por eso les va a decir, congregaos, ¿no? Correr la carrera con perseverancia, capítulo 11, así como corrieron los padres de la fe. Y ahí tenemos toda una lista en el capítulo 11 de la fe. Así también ustedes corran, ¿no? Y otras exhortaciones del capítulo 13 para adelante acerca del matrimonio, acerca del pastorado también, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. El tema y el propósito es presentar la gloria y la excelencia de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Confirmar la fe de los cristianos judíos, según Hebreos 3:6, 14, capítulo 4, 14 y 10, 23. También evitar la apostasía al judaísmo, o sea, la fe de sus padres, ¿no? Muchos hebreos dicen, pues, muchos hijos de los creyentes dicen, son cristianos, pero realmente no han nacido de nuevo, porque su papá va a la iglesia y todo eso. Entonces, por lo que ellos son hijos de Abraham, son, dice, hijos de la promesa, pero en realidad ellos no han nacido de nuevo porque no están viviendo esa fe, ¿no? Esa es la razón que también les dice. Por eso se enfatiza la superioridad de Jesucristo, por eso se enfatiza que todo ahora es mejor. Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que las cosas mejores. Cristo tenemos mejor pacto, mejor esperanza, mejor sacrificio. En Cristo tenemos una mejor posesión, una mejor patria. En Cristo tenemos mejor resurrección, mejor provisión. Eso es muy lindo, ¿no? Entonces, aquí pasamos a Santiago. Vamos al libro de Hebreos. Agarren su Biblia. Me encanta la Biblia. A ver, muestren su Biblia. Tenemos que enseñar con la Biblia nosotros y tener Está con polvo la Biblia. Ahí veo de Joseph Lezameta. Interesante. Pablo. Peter, Pablo. Pablo, Saulo. Ya. ¿Qué textos favoritos puede encontrar acá? ¿En Santiago, pastor? Vamos, no, Hebreos. Vamos, Hebreos. Santiago ya pasamos, fue el inicio. Santiago ya. Ya, Alexis. Ya. Capítulo 1, ya vimos la superioridad a los ángeles, ¿no? Capítulo 2. Una salvación tan grande. Ya. Capítulo 2, versículo 3. A ver. ¿Quién dice yo? ¿Quién lo lee?
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos capítulo 2:3. ¿Ya? Dios ya hizo su parte, pero usted también haga su parte. ¿Ya? Así es. No hay que descuidar una salvación tan grande. ¿Ya? Ya les dije, creo, una oportunidad, o no, les dije que Dios hace lo que nosotros no podemos, y nosotros tenemos que hacer lo que podemos. ¿Me dejo entender? A ver, vamos al ejemplo de Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro? Había muerto, ¿cuántos días ya? 4. 4 días. ¿Y dónde lo han puesto? Dice, ¿no? Allá, vamos allá. Y se van allá. Y Jesús dice, quiten las piedras. Pero ya llegue, Señor. Sí, sí, pero entonces ese trabajo lo podían hacer las personas. Podían quitar las piedras, abrir la tumba y decirle, Jesús, ahí está, ¿no? Pero los hombres podían hacerlo resucitar a Lázaro, no lo podían. Ya abrieron, quitaron las piedras, era su parte de los hombres. Ahora su parte de Jesús, Lázaro, levántate, ¿no? Y se fue ahí, porque había muchos Lázaros. Pero Jesús dice, ¿dónde le han puesto? Y va a ese Lázaro, porque si decía Lázaro, se levantaban toditos los Lázaros, ¿no? El Lázaro del monte, el Lázaro ¿no? De todos los Lázaros que habían. Nosotros nos toca hacer nuestra parte, no descuide. Por eso el apóstol nos va a decir que hay que acercarnos a Dios confiadamente. Hay que orar al Señor. En el capítulo 4, versículo 16, 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate al trono. Y Él encanta escucharnos. ¿Ya? Y ore. Y a veces nosotros nos perdemos tantas bendiciones de Dios por la falta de la oración. Jeremías 33:3, Él promete, Él quiere mostrarnos cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No? Por eso hay que acercarnos, ¿no? Confiadamente ante el trono de la gracia. Y hallaremos el oportuno socorro. ¿Ya? A ver, Hebreos 4:12. ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Excelente, Max. Mira, crean en esa palabra. Por eso cuando usted predica esa palabra, no es cualquier palabra. Es poderosa. En el griego es daga, que corta por los dos lados, al ir y al regresar. Daga, ¿no? Es poderosa, es viva, o sea, tiene poder de dar vida a esa palabra. Es viva, no es cualquier palabra la que usted predica. Por eso dice, mi palabra nunca volverá vacía. Y ustedes, como estudiantes, están preparándose. Wow, tremendo. Prepárese bien, ¿no? Es poderosa la palabra del Señor. Capítulo 6. Estamos viendo lo que me llama la atención, ¿no?
capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Ajá. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados, dicen, y gustaron del don celestial. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para no caer, imagínate, porque escapamos de la gracia de Dios y dice, es imposible que una vez fueron iluminados, que vuelvan, ¿no? Entonces, es muy serio, ¿no? Estar delante de Dios, y Dios no es juego. Dios no puede ser burlado, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, no hay que abusar de la gracia de Dios, ¿no? Claro, el apóstol en Romanos decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí tenemos, bien, hay que mantenernos firmes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 7, encontramos que Jesús es superior a Melquisedec. El capítulo 8 es mediador, ¿no? Capítulo 9, esto es muy interesante, sin derramamiento no hay remisión de pecados. Les contaba, ¿no? En el Antiguo Testamento, si una persona peca, ¿qué tenía que hacer? Conocer primeramente que ha pecado. Segundo, ya ha pecado, entonces tiene que buscar una ovejita, poner sus manos encima de ese cordero diciendo, te traspaso mi pecado, tú vas a morir en mi lugar. Y lo mataban, recogían su sangre, iban al altar y en el altar pintaban los cuernos ahí del altar, ¿no? O sea, la sangre tapaba el cuerno. Es igual que tapa la sangre de Jesús nuestros pecados. Y entonces en 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La sangre de Jesucristo tiene poder, es poderosa para limpiarnos, ¿no? Nos redime, nos limpia, ¿no? Entonces, ese es el sacrificio perfecto de Jesús. Capítulo 10, versículo 25, ustedes ya lo saben, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya estamos más cerquita. Lo que estamos viendo ya estamos entrando un poco apocalíptico, ¿verdad? Van a dar una tarjetita a todos los que se han vacunado para que puedan viajar, ¿no? De un lugar a otro, pero el que no tienes vacuna no va a poder viajar. Gracias a Dios que esto todavía no es la marca del 66, ¿ah? Pero el que tiene inteligencia, dice, eso vamos a ver más después. En la próxima clase, no se pierda Apocalipsis. Ya, capítulo 11, los héroes de la fe. Abraham ofreció a su hijo, dice, pero usted lee el Génesis y vemos que no lo ofreció, pero acá el 11 dice que lo ofreció. Es como si lo hubiera hecho, ¿no? 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Dónde está? 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esperaba una ciudad
Maravilloso, ¿no? Ahí está todos los héroes de la fe. Y mi nombre también va a estar por ahí. Y usted también. Capítulo 12, puesto los ojos en Jesús y habla de la disciplina. Es muy importante la disciplina. Un padre que ama a su hijo tiene que disciplinar, ¿ya? Y si al principio trae dolor al mismo padre o al hijo y no lo ven como algo precioso, ¿no? Más bien lo ven como algo malo, pero la disciplina es bueno. Al principio trae tristeza, pero después trae buenos frutos. Así nos dice en el capítulo 12, versículo 11. Y en verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué lindo. A ver, capítulo 13. Me encanta este capítulo 13. Y hay varios, ¿no? Capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará. Dios. ¿Quién los va a juzgar? Dios. Dios, ¿no? También aquel que comete adulterio, dice, no quedará impune, dice Proverbios, ¿no? Es falto de entendimiento aquel que comete adulterio. Deshonra el pacto que Dios ha hecho, ¿no? En el huerto de Edén. Estableció el matrimonio, ¿no? Esto es muy importante. También el versículo 5. Hay un caballero que me dijo, y te dice a ti también, no te desampararé ni te dejaré. Tremendo. Ese caballero se llama Jesucristo. Aunque padre y madre te abandonen, te dejen, aún yo te recogeré. No te dejaré. Versículo 6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temas lo que pueda hacer el hombre. Versículo 7. ¿Eso les encanta o no? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Para esto hay que mostrarnos nosotros como ejemplo, ¿no? Esto es muy desafiante entonces, para nosotros. Versículo 17. A ver, ¿quién lo lee? Carlitos activó su micrófono. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que la hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren, ¿ya? Esto es muy interesante también. Nosotros, ustedes están estudiando, algunos van a ser pastores, quizás otros esposas de pastores. Es muy importante saber esto, ¿no? Acá nos demanda en el 7. Nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor en el 7. Y tenemos que mostrar fe, conducta muy excelente, ¿no? Y en el 17 les manda a las ovejas a obedecer a vuestros pastores y que se sujeten a ellos, ¿no?
Y aquella oveja, aquel miembro que se sujeta, valora su alma. ¿Ya? ¿Cómo es que valora su alma? Porque ahí dice, mire, a ver. Como Porque quienes han dar porque los cuenta. pastores, ¿qué hacen? Velan por su Alma. alma. ¿Ya? Entonces es una responsabilidad nosotros los pastores de velar por las almas de toda la congregación, de toda la grey. Hay que orar, hay que ponernos en el vallado por ellos, dice, ¿no? Hay que pasar la noche orando como Jesús pasaba orando por sus discípulos. Vigilia. Y también aquella oveja que se sujeta, valora su alma, porque, mi pastor está orando por mí, ¿no? Vigilan. Y dice que nosotros somos que vamos a rendir cuentas por las ovejas que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo, ¿sabes cómo oró antes de ir ya a Jerusalén? De todos los que me has dado, les he guardado, excepto el hijo de perdición. Los que me diste, les he guardado. Y oro por ellos todavía, ¿no? Y hagámoslo el trabajo con alegría, con gozo. Aunque hay algunos, ¿no? Ovejas medias rebeldes, han salido medias corneadoras. Igual hay que amarlos, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que domarlos, hay que curarlos, sanarlos, ungirlos su cabeza con aceite, porque las ovejas son tontas. Van comiendo abajo y comiendo, van para abajo y no se dan cuenta, ya están perdidas. Por eso el pastor con el cayado era un palo que en la punta era media curveada, le agarraba el cuello y le volteaba. Una vez volteada, empezaba otra vez a comer y se iba de nuevo por el mismo camino que ha ido. Unges mi cabeza con aceite, dice el Salmo 23. Que la oveja no puede sobarse la cabeza. Y ahí se asentaban las moscas. Y ahí se hacía herida. Entonces, que le echaban aceite para que no se asienten las moscas. Es lindo el Salmo 23. Somos llamados a pastorear la grey del Señor. Nos quedó Pedro y Primera de Pedro y Segunda de Pedro, ¿no? El resto hemos avanzado bastante y nos queda Apocalipsis para la siguiente clase. Nos queda 5 minutos. Ya. Vamos a Pedro. A ver, tenemos 5 minutos todavía. Miremoslo rápidamente. A ver qué tenemos de Pedro. Acá está Pedro. Ya. Simón, pronto denominado Cefas, que significa roca, piedra, Petros de pedra, roca, piedra, es nombrado siempre el primero en la lista de los 12 y era claramente el más importante de ese grupo durante la vida de Jesús. Es tradición unánime en los evangelios que negó a Jesús, o sea, los evangelios los mencionan, y que no le fue leal durante su tentación, delante de su detención de Jesús, ¿no? Sin embargo, tras la aparición a él del Jesús resucitado, o sea, después ya, le fue restaurada su preeminencia y ejerció la función de dirigente entre los seguidores de Jesús en Jerusalén en los primeros años. Su imagen
como el misionero más activo entre los 12, que se aventuraba a aceptar nuevos grupos en la comunidad cristiana. Encuentra apoyo en Gálatas 2:8, puesto que Pablo consideraba el apostolado de Pedro como algo con lo que puede medirse. Según Hechos 15 y Gálatas 2 del 1 al 10, Pedro fue una figura importante durante el concilio de Jerusalén en el año 49, que decidió aceptar también a los gentiles. Fue escrita por Pedro en el año 60 al 63, más probable, dice, de 70 al 90. Destinatarios: una zona al norte del Asia Menor, evangelizada quizá por misioneros de Jerusalén. Autenticidad: compuesta posiblemente por Pedro utilizando un secretario, más probable por un discípulo que continuaba la herencia de Pedro en Roma. Unidad: aunque la vasta mayoría se inclina actualmente por la unidad, algunos ven en ella dos documentos unidos. Uno, Primera de Pedro 1 al 3 al 4, versículo 11, ¿no? En la persecución es solo una posibilidad, y otro, del 5 para adelante, que la comunidad lo está padeciendo en esos momentos. Su división formal: introducción, cuerpo de la carta, afirmación de la identidad y dignidad cristianas, conducta apropiada para dar buen testimonio en un mundo pagano, comportamiento cristiano frente a la hostilidad y fórmula conclusiva. Así es. Tenemos acá una fotito que he encontrado también. Fue impulsivo, no obstante cobarde, de temperamento colérico, no obstante compasivo, perspicaz, no obstante torpe, dice ahí. Pero después de la resurrección del Señor Jesús fue valiente y firme, y lo vemos después de la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia, él valientemente predicando, ¿no? Muy bien. Pedro, ¿no? ¿Alguna pregunta de Pedro? Hay muchas cosas del apóstol Pedro aquí en su carta, ¿no? Capítulo 1, versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y el 15 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así es, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, Pedro nos demanda y les dice a sus oyentes que sean santos, no sean como el puerco, como el perro, ¿no? El puerco bañadito, todo, otra vez va a ensuciarse, el perro, ¿no? Vuelve a su vómito, ¿no? No, hay que ser santo, ¿no? Está diciendo, porque ustedes en el capítulo 2, ustedes son escogidos, ustedes son llamados para ser especiales. En el versículo 9, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y los llamó con un propósito para ser luminares en el mundo, ¿no? Los llamó para ser luz, en otras palabras, ¿no? ¿Y cómo lo puedo ser? Simplemente les dice, viviendo una vida santa, ¿no? Viviendo como siervos de Dios. Lo va a desarrollar desde el versículo 11 para adelante. Capítulo 3 les va a hablar cómo los no creyentes pueden ganar a los no creyentes con su forma de vivir. Aquí hay un ingeniero que trabaja en la universidad. Pastor, es difícil evangelizar en la universidad.
Tú no necesitas evangelizar ahí, le digo. Tú necesitas dar buen testimonio, que eres el mejor profesor, que eres puntual, que llegas a la hora, que no hablas malas palabras, que no te dejas corromper por esos alumnos que te quieren pagar para que le pongas nota. Y ellos sabrán que tú eres diferente. ¿Verdad? No, pastor, tú no tienes que predicar nada. Ellos van a decir, mira, ese profesor es diferente, él habla diferente, piensa diferente. Entonces su forma de santidad, de vivir, va a impactar, ¿no? En el capítulo 4, somos buenos administradores de la gracia de Dios y les advierte, le dice, ¿no? Ser buenos administradores. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el impío? ¿No? Y en el capítulo 5, ya le dice como viejito, ya anciano que soy, por favor, apacentad la grey de Dios, para que cuando el príncipe de los pastores aparezca, ustedes puedan recibir la corona de la vida eterna. Ya, usted va a recibir esa corona, ¿no? Y hagamos bien, aunque no tengamos éxito. Usted no está llamado a tener éxito aquí en esta tierra. Usted está llamado a ser obediente a Dios, obediente a la palabra del Señor, fiel. Hay misioneros que han ido a ciertos lugares y no han ganado más que 1 o 2 almas. ¿Fue un fracaso? No. Después de años, ese uno se multiplicó la semilla, ¿no? Es que sí. Y si entre algunos acá, permítanme 3 minutos más, por favor, está pasando dificultades, problemas o ansiedad, haga estas cosas, le dice el apóstol. Humíllese bajo la mano poderosa de Dios. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios, porque Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Eche toda su ansiedad delante de Él, ¿ya? Su carga familiar, sus hijos, su iglesia, su trabajo. Cuéntele al Señor, echando toda vuestra ansiedad. Usted no sea... A la ansiedad no te lleva a nada. Es como sentarse en una mecedora que estás ahí moviéndote, pero no te lleva a ninguna parte. En cambio, cuando tú oras, ¿no? Y le entregas a Él tus problemas, tus dificultades, como está diciendo ahí, Él tiene cuidado de nosotros. También nos dice el versículo 8, velad, ¿ya? Sed sobrios y velad. Velad significa nadar contra la corriente, ¿ya? Velad. Sed sobrios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Jesús ya les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted no quiere entrar en tentación, hay que orar y velar. Y acá nos está diciendo, sed sobrios y velad. Cuando usted baja la guardia, ya está en problemas. No baje la guardia, no deje de orar, no deje de leer su Biblia, no deje de congregar. Usted falta un domingo al culto, es difícil volver al siguiente domingo. Si faltas 2, te hace más difícil. No falte, ¿ya? Y dice, resistid al diablo, ¿ya? Cuando usted resiste al diablo, él va a huir. No dice que usted resista y usted corra. No, el diablo tiene que correr. ¿Ya? Usted tiene que hacer correr al diablo. Si uno hace correr a 1000, uno. Por eso David decía, con mi Dios yo haré proezas. Usted puede hacer proezas con Dios. Usted puede hacer huir al diablo. Usted puede hacer correr al enemigo, aquel que causa problemas en la iglesia, ¿no? Hay que orar y si está disfrazado pues de
de ahí de una dulce ovejita, ¿no? Pero es el mismo diablillo. Él va a huir. Y mi deseo, un minuto, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tremendo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque aprendemos y nos equipamos y nos animamos unos a otros con el poder de tu palabra. Señor, bendigo las vidas de estos estudiantes, sus familias, sus proyectos, sus sueños. Y tú, Señor, los ayudes a crecer en la gracia, en el conocimiento, y llegar hasta la estatura de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo en que aprendemos tu palabra. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ya tienen el examen. La otra